En el corazón palpitante de la Iglesia Católica, una energía renovada, un soplo del Espíritu, parece estar vibrando con una intensidad particular en estos tiempos. Desde la elección de un nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV, hasta la devoción cada vez más extendida y ferviente por jóvenes que han sido faros de luz, como el beato Carlo Acutis, es innegable que algo profundo se está moviendo en el seno de la Iglesia. Pero, ¿qué ocurriría si les dijera que, oculta a la vista de muchos, existe una conexión sorprendente, un entrelazado casi imperceptible pero divinamente orquestado, que une al ya beato Carlo, figura admirada por su santidad juvenil y su manejo de la fe en la era digital, con el recién elegido pontífice? Un hilo dorado que, al ser descubierto, podría revelarnos no solo coincidencias, sino designios. Mientras los titulares del mundo se enfocan, como es natural, en el ascenso inesperado del Papa León XIV al solio pontificio y en las líneas maestras de la que será su audaz nueva dirección pastoral. Un detalle intrigante, casi susurrado por la providencia, ha emergido de las sombras, vinculando su nombre pontificio con un legado mucho más profundo y antiguo. Un legado que, asombrosamente, resuena con ecos de la corta pero intensa vida de Carlo Acutis. La elección misma del nombre, León, por parte del nuevo Papa ha sido motivo de análisis y ha cautivado tanto a fieles como a observadores externos. ¿Por qué León? Un nombre que evoca fortaleza, nobleza, pero también una rica herencia histórica y, como estamos a punto de descubrir juntos, una resonancia que bien podría calificarse de profética. El propio Papa León XIV, en uno de sus primeros encuentros, nos ofreció una pista crucial al dirigirse al colegio cardenalicio, su profunda y declarada admiración por la figura gigantesca del Papa León XIII. Aquel pontífice que legó a la Iglesia y al mundo la histórica y trascendental encíclica Rerum Novarum. Este documento, una auténtica piedra angular de la doctrina social católica, proclamó con una claridad meridiana la dignidad inalienable de cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, y la imperiosa necesidad de que sea tratada con justicia, respeto y compasión incondicional. Un mensaje que, aunque escrito hace más de un siglo, resuena hoy con una urgencia y una pertinencia sobrecogedoras en nuestro mundo globalizado, a menudo incierto y con valores en constante fluctuación. Pero las conexiones simbólicas, esos guiños del cielo, no se detienen ahí, ni mucho menos. Los observadores más atentos, aquellos con el oído espiritual afinado, notaron que la fecha de la elección del Papa León XIV coincidió, de manera significativa, con una festividad de gran calado en la tradición católica, la conmemoración de la aparición de San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial. ¿Podría ser esto una mera casualidad? Pensemos que León XIII, la inspiración declarada del nuevo Papa, también fue conocido por su profunda conciencia de la realidad de la guerra espiritual. Una conciencia que lo llevó a tener una dramática visión de esta lucha entre el bien y el mal, y que lo impulsó, como respuesta directa, a componer la hoy célebre y poderosa oración a San Miguel, una oración que, por generaciones, ha sido invocada por los fieles como un escudo protector contra las asechanzas de la oscuridad. Una súplica audaz por la protección divina en tiempos de conflicto espiritual. A la luz de todas estas capas de significado, el nombre, León,
que ahora ostenta el nuevo Papa, parece llevar consigo mucho más que un simple peso histórico, lleva una continuidad espiritual. Una que apunta directamente al coraje, a la claridad doctrinal y a un renovado y urgente llamado a la santidad en un mundo que la necesita desesperadamente. Como si el propio cielo quisiera subrayar este mensaje con trazos luminosos. Recientemente, la liturgia de las horas. Esa oración que es el aliento diario de la Iglesia, ofrecida por sacerdotes, religiosos y laicos en todo el mundo, nos regalaba en el oficio de lecturas un pasaje estremecedor. La Sagrada Escritura declaraba, con palabras tomadas del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, entonces se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y no quedó lugar para ellos en el cielo. El momento de esta lectura, tan cercano a la elección de un papa que ha elegido el nombre de León, fue, sin duda, notable y providencial, un recordatorio solemne de que la Iglesia no es solo un remanso de paz y oración contemplativa, sino también, y de manera muy real aunque invisible, un campo de batalla por las almas. La historia sagrada del nombre, León, nos transporta aún más atrás en el tiempo. A través de los siglos. Hace muchas centurias, un monje benedictino llamado Bruno, tras sufrir un encuentro que casi le cuesta la vida con una serpiente venenosa, y jalándose al borde de la muerte, experimentó una visión profunda y transformadora, una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y en ella, la figura imponente del propio San Benito, sosteniendo un crucifijo. El gran patriarca del monacato occidental extendió su mano y tocó al monje herido con la sagrada imagen. En ese preciso instante, Bruno fue sanado milagrosamente. La historia, como suele suceder con las obras de Dios, no terminó ahí. Ese mismo monje, salvado por la intercesión de un santo, llegaría a ascender al solio pontificio, y cuando lo hizo, eligió el nombre de Papa León IX. Su pontificado se destacó no solo por una profunda renovación espiritual en la Iglesia, sino también por fortalecer de manera significativa el legado de San Benito. Incluso llegó a reimaginar el diseño de la medalla de San Benito, un sacramental hoy ampliamente reconocido y valorado por su poderosa protección espiritual, particularmente contra las insidias del mal. Estos hilos simbólicos, antiguos pero siempre vivos, continúan tejiéndose de manera misteriosa en el momento presente que vivimos. El nombre León, elegido por papas a través de los siglos, lleva consigo un legado imborrable de combate espiritual, de sanación divina y de protección celestial. Y en el contexto de la Iglesia de hoy, esos significados se sienten más relevantes y necesarios que nunca. Y volvemos nuestra mirada a León XIII, recordado no solo por su altura intelectual sino también como el Papa del Rosario. Su devoción profunda e inquebrantable a esta oración mariana lo llevó a escribir nada menos que 11 encíclicas enfocadas exclusivamente en el poder y la importancia trascendental de esta práctica piadosa. El nuevo Papa León XIV, en un gesto cargado de significado simbólico, hizo en su primera homilía una conmovedora y filial referencia a María Santísima como la Madre de Dios. Y no olvidemos que su elección tuvo lugar en mayo, mes tradicionalmente dedicado en todo el orbe católico a honrar a la Virgen María con procesiones, flores y oración ferviente. Esta convergencia de nombre,
momento y mensaje no puede pasar desapercibida para el corazón creyente. Y es aquí, en este entramado de significados, donde otra figura entra en escena con una luz particularmente radiante y actual, el beato Carlo Acutis. Un joven de principios del siglo XXI, un auténtico faro de santidad moderna, conocido por su fe vibrante y contagiosa, su amor incandescente por la Eucaristía y su asombrosa pasión y habilidad con la tecnología. Carlo está en camino de convertirse, si Dios quiere, en el primer santo milenial oficialmente reconocido por la Iglesia. Un testimonio vivo de cómo la santidad puede florecer de manera exuberante incluso en la era digital. Carlo era conocido por sus reflexiones, sencillas en su formulación pero de una profundidad teológica asombrosa, sobre la Eucaristía, una de sus frases más queridas, que ha tocado innumerables corazones, resuena con fuerza profética, así como el sol broncea la piel. Decía Carlo, la Eucaristía transforma el alma en un santo. Fue este amor profundo, esta convicción inquebrantable en la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, lo que dio forma a cada instante de su corta vida e inspiró su singular misión. Pero la visión de Carlo iba más allá de la oración personal. Reconoció con una clarividencia sorprendente el inmenso potencial de la tecnología para evangelizar y educar. Con una previsión realmente notable para su edad, comenzó a diseñar un sitio web que catalogaba milagros eucarísticos de todo el mundo, historias reales, documentadas, de presencia e intervención divina que él creía firmemente podían despertar la fe en innumerables corazones sedientos de verdad. Su trabajo no era meramente técnico, sino profundamente espiritual. Buscaba tender un puente entre la verdad atemporal de la Iglesia y las herramientas del mundo moderno. Una misión que ahora resuena aún más fuertemente a la luz de los recientes acontecimientos papales. Carlo era, también, y esto es fundamental para entender su atractivo, un adolescente en muchos sentidos arquetípicos de nuestro tiempo. Disfrutaba de los videojuegos. Tenía una pasión genuina por el fútbol, e irradiaba ese tipo de alegría y simplicidad que hacía que su fe se sintiera no como una carga, sino como una fuente de vida, accesible y auténtica. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, latía una profunda, casi insondable, madurez espiritual. Un amor profundo e inquebrantable por Dios que dio forma y sentido a cada aspecto de su breve existencia terrenal. Trágicamente, a la temprana edad de 15 años, a Carlo le diagnosticaron una forma agresiva e incurable de leucemia. A pesar de la rápida y dolorosa progresión de la enfermedad, ofreció su sufrimiento con una serenidad y una confianza en Dios que sobrecogían. Falleciendo en el año 2006. Sus últimos días estuvieron marcados no por el miedo o la desesperación, sino por un heroísmo silencioso, una entrega total y confiada a la voluntad de Dios que dejó una impresión duradera y transformadora en todos los que tuvieron la gracia de conocerlo. En los años transcurridos desde su partida al cielo, la Iglesia ha reconocido cada vez más la profundidad y la actualidad de la santidad de Carlo. Estaban previstos planes para que su canonización oficial tuviera lugar en abril. Un momento largamente esperado y anhelado por católicos de todo el mundo. Sin embargo, con el inesperado fallecimiento del Papa Francisco, esa fecha, como es natural en estos casos, fue pospuesta, al entrar la Iglesia en un período de luto y transición. Ahora,
con el Papa León XIV al timón de la barca de Pedro. Se espera con fundada esperanza que la canonización de Carlo tenga un peso aún mayor, un significado aún más profundo. Muy probablemente, si así lo dispone la providencia, será la primera canonización oficial de este nuevo papado. Un evento que marcaría un inicio poderoso y programático para el liderazgo espiritual y la visión pastoral del Papa León. La elevación de un adolescente moderno a la gloria de los altares. En una era definida por cambios rápidos, incertidumbre y a menudo confusión, diría mucho, muchísimo, sobre la dirección que la Iglesia desea tomar. Y entonces, como una perla escondida que de repente brilla con luz propia, vino el descubrimiento, un pequeño detalle en la biografía de Carlo que, sin embargo, lo unió todo de manera asombrosa. Mientras continuaba la investigación sobre los primeros años de vida de Carlo, un hecho sorprendente destacó con fuerza: la escuela secundaria a la que asistió, donde pasó sus últimos y formativos años, llevaba un nombre con una conexión inesperada y poderosísima, una que añadió otra capa, aún más rica, a esta historia espiritual que se está desarrollando ante nuestros ojos. La escuela donde el beato Carlo Acutis estudió se llamaba Instituto León XIII. Sí, han oído bien, el mismo Papa cuyo legado, cuya enseñanza social y devoción mariana inspiraron de manera tan directa al actual Papa León XIV en la elección de su nombre pontificio. Un detalle, quizás adquirido para algunos, pero que ahora se nos presenta lleno de un significado trascendente. Considerando su breve vida y el tiempo limitado que pasó en la educación formal, el hecho de que su escuela secundaria llevara el nombre del Papa León XIII parece mucho más que una simple coincidencia. Carlo no asistió a muchas escuelas, nunca llegó a la universidad. Su peregrinaje terrenal fue corto, intenso y fructífero, y sin embargo, el lugar donde aprendió, creció y profundizó su amor por Cristo llevaba el nombre del Papa que tanto dio forma al pensamiento católico sobre la justicia, la dignidad humana y la oración. Ese mismo Papa, León XIII, más tarde se convertiría, como hemos visto, en la inspiración espiritual para un nuevo pontífice, guiándolo en la elección del nombre con el que ahora lidera la Iglesia Universal en este año 2025. Los paralelismos, cuando se contemplan con ojos de fe, son verdaderamente sorprendentes y conmovedores. Una vida joven que termina en la tierra para florecer en el cielo. Otra que comienza un ministerio universal, un papa escribiendo sobre las necesidades urgentes del mundo de su tiempo. Otro avanzando para enfrentarlas con renovado vigor en un nuevo siglo. Es como si la Iglesia estuviera siendo suavemente recordada, una vez más, de que la historia de la salvación no es una sucesión aleatoria de eventos inconexos, está tejida con hilos de gracia, con una intención divina y un tiempo que solo Dios conoce en su plenitud. Y justo cuando estas conexiones parecen demasiado ricas, demasiado perfectas para continuar, emerge una cita final de Carlo, una que nos revela la profundidad de su corazón eucarístico y eclesial. Reflexionando sobre la cruz de su enfermedad, dijo una vez con una sencillez que desarma: ofrezco todo el sufrimiento que tendré que padecer por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Es una frase que lo dice todo, no solo sobre su propia santidad heroica, sino también sobre su amor filial por el Padre espiritual de la Iglesia, el vicario de Cristo. Pensar que este joven,
ahora reconocido en todo el mundo como el primer millennial destinado a la santidad. Ofreció intencionadamente sus sufrimientos finales por el Santo Padre, justamente años antes de que surgiera un nuevo papa llevando el nombre de la misma institución educativa donde él estudió. Se siente profunda, inmensamente significativo. Habla de una unidad misteriosa a través de las generaciones. De una fe que trasciende las barreras del tiempo y de las formas misteriosas y maravillosas en que Dios continúa guiando a su Iglesia a través de las vicisitudes de la historia. Hoy, la Iglesia se encuentra liderada por un Papa que ha elegido un nombre rico en historia, rebosante de significado y cargado de resonancia personal y eclesial. Ese nombre, León, no solo fue inspirado por las enseñanzas de un papa anterior de inmensa talla, sino que también resulta ser, como hemos visto, el homónimo de la escuela donde estudió y se formó el beato Carlo Acutis. La alineación es, cuando menos, sorprendente. Un hilo silencioso pero poderoso que une a un santo moderno en ciernes con el pastor recién elegido de la Iglesia global. Pero el legado del nombre León, como un río caudaloso, se remonta aún más atrás en la historia de la Iglesia. Uno de los primeros y más venerados en llevarlo fue el Papa San León Magno, quien lideró la Iglesia con sabiduría y fortaleza durante el turbulento siglo V. Su nombre ha resonado a través de la historia, no solo por sus invaluables contribuciones teológicas, que le valieron el título de doctor de la Iglesia, sino por un acto de extraordinario coraje frente a uno de los guerreros más temidos y sanguinarios de la historia. En el apogeo de la campaña de destrucción de Atila, el Huno, cuando el terror arrasaba el decadente imperio romano, el temible invasor avanzó implacable hacia la misma Roma. El caos se cernía sobre la ciudad eterna y el miedo se apoderaba de sus habitantes. Pero en lugar de retroceder o buscar refugio, el Papa León, desarmado pero revestido de la autoridad de Cristo, salió a enfrentarse a Atila cara a cara, un hombre de fe solitario frente a una fuerza militar que parecía imparable. Según la tradición sagrada y la leyenda histórica, León no se enfrentó al Huno con amenazas ni con defensa armada. En cambio, habló con una audacia nacida de la fe y una gracia infundida por el Espíritu Santo, recordándole a Atila que, aunque había conquistado a muchos pueblos y naciones, una conquista mayor y más importante lo esperaba, la conquista de su propio corazón. De sus propias pasiones, has sometido, se dice que proclamó con voz firme pero serena, todo el círculo de las tierras otorgadas a los romanos. Ahora oramos para que tú, que has conquistado a otros, te conquistes a ti mismo. Y en un momento que se volvería legendario, un instante que cambiaría el curso de la historia, Atila, el azote de Dios, retrocedió, Roma se salvó. El legado del Papa San León Magno sigue siendo hasta nuestros días un símbolo perenne de la autoridad espiritual triunfando sobre la fuerza bruta. Sus palabras, pidiendo misericordia en lugar de violencia, resuenan hoy con una actualidad sorprendente en un mundo aún hambriento de paz, de liderazgo auténtico y de verdad que libere. Ahora, siglos después, mientras un nuevo papa asume ese mismo nombre glorioso, el peso de su historia regresa no como una carga onerosa, sino como una bendición y una inspiración. Es un nombre que ha estado en la brecha entre la destrucción y la redención, entre el caos y el coraje, y continúa inspirando a la Iglesia a avanzar en la fe con renovada esperanza. Y la leyenda piadosa,
transmitida de generación en generación. Añade un detalle aún más estremecedor y maravilloso a este encuentro histórico: detrás del Papa León, Atila el Uno pudo ver, según su propio testimonio posterior, dos figuras enormes, celestiales, refulgentes, con espadas de fuego en sus manos. Algo verdaderamente notable sucedió durante ese encuentro que ha quedado grabado en los anales de la historia entre el Papa León Magno y Atila. Mientras el Papa se erguía sin temor ante el temido Señor de la Guerra. No fueron solo sus palabras ungidas las que tuvieron peso, fue lo que Atila afirmó haber presenciado con sus propios ojos. Detrás del Papa León, flanqueándolo con una autoridad silenciosa y sobrenatural, aparecieron dos figuras radiantes, imponentes, sosteniendo espadas flamígeras. Eran, nada menos, que los santos apóstoles Pedro y Pablo, los pilares de la Iglesia de Roma. Pero eso no fue todo. Lo que Atila presenció a continuación lo estremeció hasta lo más profundo de su ser, flotando sobre la ciudad de Roma. Como un escudo protector, había un vasto ejército celestial, resplandeciendo con una luz que no era de este mundo, armado con armas de fuego y diferente a cualquier cosa vista jamás en la tierra. Era una fuerza 10 veces mayor que cualquier legión terrenal, un ejército divino preparado para defender la ciudad eterna. Abrumado, asombrado y, sin duda, aterrorizado por esta manifestación del poder de Dios, el Conquistador, aquel que había arrasado ciudades enteras y aplastado toda resistencia a su paso, quedó impotente ante la visión. En ese momento crucial, Atila el Uno tomó una decisión que desafió toda lógica militar y toda ambición personal. Canceló su asalto a Roma. Prometió una tregua que perduraría ahí, con todo su formidable ejército. Retrocedió, retirándose de las puertas de Roma y dejando la ciudad intacta. El pueblo fue salvado, y el nombre de León quedó grabado en la historia, no por la fuerza de las armas, sino por el coraje de la fe y la palpable intervención divina. Esta historia, ya sea tomada como un hecho histórico literal en todos sus detalles o como una leyenda sagrada que transmite una verdad profunda, nos habla de algo fundamental: el nombre, León, ha estado asociado durante mucho tiempo con una fuerza que trasciende la mera violencia, con un liderazgo espiritual que es capaz de comandar incluso los corazones más feroces y endurecidos. En una era como la nuestra, marcada tan a menudo por el conflicto, la división y una profunda incertidumbre existencial, ese nombre glorioso vuelve a surgir, elegido por un papa que ahora tiene la misión de guiar a la Iglesia a través de los desafíos de una nueva era. Es un nombre que lleva consigo el recuerdo indeleble de la protección divina, de la visión profética y de la victoria alcanzada a través de la fe inquebrantable. Y para estos tiempos que corren, no podría ser más apropiado ni más esperanzador. Y así, mientras la Iglesia atraviesa estos días cruciales, henchidos de significado y expectación, volvemos nuestros ojos y nuestro corazón al beato Carlo Acutis, quien pronto, Dios mediante, será canonizado como San Carlo, y pedimos con fervor su intercesión desde el cielo, que sus oraciones nos guíen, nos inspiren en nuestro caminar diario y nos fortalezcan para vivir vidas arraigadas profundamente en la fe, el amor y la verdad, tal como Él lo hizo de manera tan admirable en su breve pero increíblemente poderoso tiempo en la tierra. Al mismo tiempo, los fieles de todo el mundo continúan elevando sus oraciones por el sucesor de Pedro,
El Papa León XIV, mientras comienza su ardua y trascendental misión de liderar a la Iglesia a través de un mundo cambiante, complejo e incierto, pedimos para él que se le conceda en abundancia la sabiduría del Espíritu Santo, el coraje de los mártires y la gracia para pastorear con humildad evangélica y santidad de vida. En muchos sentidos, es un momento extraordinario para estar vivos como católicos. Un momento en que los santos en el cielo y los líderes en la tierra parecen estar conectados por hilos invisibles de providencia, historia y esperanza compartida. Y a través de todo esto, en medio de luces y sombras, la Iglesia continúa infatigable su misión perenne, llevando la luz de Cristo a cada rincón del mundo, a cada corazón necesitado. A primera vista, insistimos, podría parecer una simple coincidencia, solo unos pocos nombres y fechas que se superponen de manera curiosa, lo suficientemente interesantes como para mencionar en una conversación, pero nada más trascendente. Pero a medida que estos hilos continúan tejiéndose, formando un tapiz cada vez más complejo y hermoso, algo mucho más profundo comienza a tomar forma ante nuestros ojos espirituales. No se trata solo de un simbolismo superficial, se trata de una alineación silenciosa, pero elocuente, de propósito a través de las generaciones entre un adolescente moderno que vivió la santidad a través de la tecnología y la Eucaristía, y un papa recién elegido que lleva un nombre antiguo con una resolución y una visión renovadas. Carlo Acutis pertenecía a un mundo digitalizado, programaba sitios web con una habilidad sorprendente. Disfrutaba de los videojuegos como cualquier joven de su edad y entendía a la perfección el lenguaje de sus pares. Pero debajo de esa superficie familiar y contemporánea, ardía una devoción incandescente, una reverencia por la Sagrada Eucaristía que rivalizaba, sin exageración, con la de los grandes santos de antaño. Su vida no fue ruidosa ni ostentosa. No buscó la fama ni el reconocimiento mundano. Sin embargo, su testimonio ya ha comenzado a transformar de manera significativa la forma en que muchos jóvenes ven la santidad. No como algo distante, abstracto e inalcanzable, sino como algo que puede desarrollarse y florecer en lo ordinario de la vida cotidiana, a través de la escuela, las amistades e incluso una hora tranquila de adoración ante el tabernáculo. Y ahora, surgiendo de un cónclave que pocos, o quizás nadie, predijeron en sus detalles, llega el Papa León XIV. Una figura que entra en la historia de la Iglesia con un nombre que, como hemos visto, resuena con fuerza, tradición y una convicción serena. Habla con moderación, pero con una claridad que penetra. Lleva el peso inmenso de la cátedra de Pedro, no con espectáculo ni con afán de protagonismo, sino con un propósito constante y una humildad palpable. Y quizás lo más revelador de todo, el primer gran hito de su pontificado podría ser, si Dios así lo dispone, la canonización de un adolescente, un santo que representa no el pasado glorioso de la Iglesia, sino su futuro vivo, vibrante y palpitante. Hay algo casi poético, una armonía divina, en esta perspectiva. Mientras el Papa León XIV comienza a escribir su propio capítulo en la larga y rica historia de la Iglesia, es la vida de un joven que se fue demasiado pronto de este mundo, pero que espiritualmente se alza imponente, la que ayuda a establecer el tono, la melodía de este nuevo tiempo. No es, en absoluto, una ruptura con la tradición, sino más bien una profundización y una actualización de la misma. El amor de Carlo por la Eucaristía,
su testimonio gentil pero firme, y su sacrificio ofrecido con alegría, dicen mucho en un mundo que busca constantemente la novedad efímera, pero que está profundamente hambriento de verdad perenne. Si el Papa León XIV ve parte de su misión como la recuperación de la belleza, el misterio y lo sagrado en nuestro tiempo, y todo parece indicarlo así, entonces canonizar a Carlo Acutis no es solo un acto ceremonial, es una declaración de principios. Un manifiesto. Dice al mundo entero que la santidad no está extinta, que no es una pieza de museo, está resurgiendo silenciosamente, como un manantial de agua viva, entre los fieles. Está siendo redescubierta no solo en los monasterios y desde los púlpitos, sino también en los comedores escolares, en los dormitorios juveniles y en los vastos y a menudo áridos espacios digitales. La conexión entre estas dos figuras, una apenas comenzando su pontificado, la otra ya gozando de la visión beatífica, nos recuerda que la Iglesia no es solo antigua, sino eternamente viva. Sus raíces son profundas, ancladas en 2000 años de historia y tradición, pero sus ramas están alcanzando lugares y corazones donde nunca antes había estado. Y eso, queridos amigos, es algo que vale la pena observar con atención y esperanza. La conexión entre el Papa León XIV y el beato Carlo Acutis no es, en modo alguno, algo que pueda explicarse con un simple encogimiento de hombros o atribuirse al azar. No es solo una curiosa coincidencia que la escuela de Carlo llevara el nombre de León XIII o que el Papa León XIV reclame a ese mismo pontífice como su principal inspiración. No es solo una anécdota piadosa que Carlo ofreciera su sufrimiento por la Iglesia y por el Santo Padre, y que ahora, justo cuando la Iglesia transita hacia un nuevo papado, su canonización esté en el horizonte cercano. Estos son mucho más que detalles pasajeros o notas a pie de página en la historia, son señales silenciosas, faros de luz, momentos de gracia cosidos con hilo de oro en el tejido mismo del tiempo que apuntan inequívocamente hacia algo mucho mayor. Algo que nos trasciende, en un mundo obsesionado con la inmediatez, los titulares fugaces y el espectáculo vacío. Es fácil pasar por alto tales cosas, tales susurros divinos, pero el catolicismo siempre ha prosperado en el lento y paciente despliegue del significado, en la contemplación de los misterios de Dios. La Iglesia no se apresura, reflexiona, escucha atentamente y, al hacerlo, a menudo descubre la verdad, no a través de truenos y relámpagos espectaculares, sino a través del suave susurro del Espíritu Santo. Ese susurro ahora parece estar llamando nuestra atención, de manera particular, hacia dos vidas, una que apenas comienza su liderazgo espiritual sobre más de 1.000 millones de almas, la otra que completó su corto pero intenso viaje terrenal, pero dejó un legado de santidad que aún está creciendo y dando frutos abundantes. Hay algo verdaderamente sorprendente en cuán diferentes parecen sus caminos en la superficie, pero cuán estrechamente se alinean en su propósito más profundo. El Papa León XIV, formado por décadas de arduo trabajo pastoral, estudio profundo y contemplación espiritual silenciosa, ha avanzado hacia una posición de inmensa responsabilidad que pocos, si alguno, podrían haber anticipado. Su elección no vino acompañada de grandes discursos programáticos o declaraciones arrolladoras, sino con un sentido silencioso de preparación, de estar listo para servir. Se comporta con esa calma serena que no exige atención,
pero que impone un respeto natural y profundo. Y en una era donde el ruido a menudo se confunde erróneamente con fuerza. Su quietud, su recogimiento, es en sí misma una revolución silenciosa pero poderosa. Carlo Acutis, por el contrario, vivió inmerso en el mundo digital acelerado y a menudo caótico. Era un hijo de Internet, rodeado de pantallas, de un flujo constante de información y de las innumerables distracciones que definen la adolescencia moderna. Pero dentro de ese ruido ensordecedor, él supo crear silencio interior, hizo espacio conscientemente para lo sagrado, para el encuentro con Dios. Ya fuera programando con destreza un sitio web para documentar milagros eucarísticos o arrodillándose con sencillez ante el tabernáculo en oración silenciosa y profunda. Carlo estaba arraigado en algo, o más bien en alguien eterno. Su santidad no era anticuada ni nostálgica, era, y es, atemporal. Y eso es precisamente lo que lo hace una figura tan poderosa e inspiradora para el mundo de hoy. Cuando la Iglesia finalmente se reúna, en un futuro que esperamos cercano, para canonizar a Carlo Acutis, no será solo una celebración de una joven vida vivida en plenitud heroica, será una declaración profunda y profética sobre hacia dónde se dirige la Iglesia. ¿A quién le está hablando hoy y en qué sigue creyendo con una fe inquebrantable? La decisión de elevar a un millennial al honor de los altares es mucho más que simbólica, es profundamente profética. Le dice a la próxima generación, a los jóvenes de hoy y de mañana, que la santidad no está reservada para un pasado lejano o para monasterios aislados y figuras extraordinarias, es posible ahora. En tu vida, en tu mundo, con tus circunstancias, y que sea el Papa León XIV quien presida ese momento trascendental añade otra capa de significado por completo. Vincula su papado desde el mismo inicio con la renovación. No solo una renovación estructural o litúrgica, que también pueden ser necesarias, sino fundamentalmente una renovación espiritual, un retorno al corazón del Evangelio. Muestra que su visión para la Iglesia incluye un retorno fervoroso a la devoción eucarística, un despertar a la belleza intrínseca en la adoración y un renovado y urgente llamado a la santidad personal. Especialmente entre los jóvenes, que son el presente y el futuro de la Iglesia. Los hilos que lo conectan con Carlo no son simplemente inspiradores o emotivos, son direccionales. Apuntan hacia adelante, hacia un horizonte de esperanza. Pero hay algo aún más profundo. Una corriente subterránea de gracia. En acción aquí, al canonizar a Carlo Acutis. El Papa León XIV no está solo honrando a un joven santo ejemplar, está reconociendo y presentando al mundo un modelo luminoso de cómo ser santo en un mundo cada vez más secularizado y digitalizado. Carlo no escapó de la tecnología. No la demonizó, la usó para evangelizar, para hacer el bien, para conectar a las personas con Dios. No se aisló de su generación con sus desafíos y búsquedas, caminó entre ellos. Como uno más, pero señalando hacia lo alto. Amaba el fútbol, los videojuegos y la programación, como tantos jóvenes, pero amaba infinitamente más a Jesús en la Eucaristía. Y en ese equilibrio admirable, en esa integración armoniosa, nos mostró cómo es vivir auténticamente católico en pleno siglo XXI. Este es también, en gran medida, el desafío que enfrenta el Papa León XIV, cómo llega la Iglesia de manera efectiva a las personas en una era de distracción constante y superficialidad.
cómo proclama verdades atemporales y eternas en un mundo que a menudo parece alérgico a la permanencia y al compromiso. Carlo ofrece una respuesta elocuente, no comprometiendo el mensaje, no aguándolo, sino viviéndolo con una alegría contagiosa y una claridad meridiana, no retrocediendo con nostalgia hacia un pasado idealizado, sino avanzando valientemente hacia el presente con coraje, creatividad y una esperanza inquebrantable. En muchos sentidos, el Papa León XIV parece estar perfectamente preparado y dispuesto para asumir ese desafío. Sus primeras palabras y gestos han enfatizado la belleza, la reverencia y el misterio de la fe, palabras que se sienten casi contraculturales en una era dominada por la utilidad pragmática y la velocidad vertiginosa. Pero tal vez ese sea precisamente el punto. La Iglesia siempre ha hablado con su propio ritmo. Un ritmo divino, uno que resiste las modas pasajeras en favor de la verdad eterna. Carlo conocía ese ritmo, lo vivió intensamente, y ahora, tal vez, también lo hace de manera especial León XIV. Cuanto más profundizas en estas conexiones, más se siente esta sintonía como una conversación profunda y significativa entre generaciones. Un diálogo entre el cielo y la tierra. Carlo representa a los fieles emergentes, aquellos que son jóvenes, que están en línea, que buscan con sinceridad un sentido más profundo para sus vidas. El Papa León XIV representa la sabiduría acumulada de la Iglesia, paciente, arraigada en la tradición, y siempre vigilante. Uno aporta la energía y la frescura de la juventud, el otro, la dirección y la experiencia de la madurez. Juntos, reflejan una Iglesia que recuerda con gratitud de dónde viene y no teme, con la ayuda de Dios, ir hacia donde necesita estar para cumplir su misión. Y si nos atrevemos a escuchar con atención, con el oído del corazón, podríamos escuchar algo más, una especie de invitación silenciosa pero insistente a recordar que la santidad siempre es posible. Para todos, en cualquier circunstancia, que Dios aún está hablando a su pueblo. Hoy como ayer, que los santos aún están siendo levantados por su gracia. Algunos en las majestuosas basílicas romanas, otros en humildes dormitorios comunes, entre pantallas brillantes y oraciones susurradas en la intimidad del corazón. La gracia es la misma, el llamado es el mismo. Entonces, ¿qué viene después de todo esto? ¿Qué podemos esperar? Tal vez será un enfoque renovado y aún más profundo en la Sagrada Eucaristía, inspirado por la devoción ardiente de Carlo y reflejado en la reverencia palpable del Papa León XIV. Tal vez será un movimiento creciente y vibrante entre los jóvenes católicos para buscar la santidad con audacia y creatividad. No a pesar del mundo en que viven, sino justo en medio de él, transformándolo desde dentro. Tal vez será un redescubrimiento gozoso del Santo Rosario, del valor insustituible del silencio contemplativo, del misterio que nos envuelve y nos supera. Todo ello anclado firmemente en la rica tradición de la Iglesia, pero hablado y vivido en el lenguaje comprensible y atractivo de hoy. O tal vez, y esto podría ser lo más importante de todo, no será ningún programa pastoral específico o campaña rimbombante, sino simplemente esto, que las personas, jóvenes y mayores, comiencen a creer nuevamente, con una convicción renovada, que los santos aún caminan entre nosotros, que la santidad aún llama a nuestro nombre, que la Iglesia no es una reliquia polvorienta del pasado, sino el cuerpo vivo y palpitante de Cristo, moviéndose, respirando e incluso
¿Por qué no? Tuiteando y comunicándose en el vasto y complejo mundo moderno. Y tal vez eso es lo que hace que este momento sea tan extraordinario y esperanzador. No que tengamos a un adolescente experto en tecnología camino a los altares. No que tengamos a un nuevo papa llamado León. Sino que de alguna manera misteriosa y maravillosa, a través del tiempo y el espacio, sus vidas están hablando entre sí, a través de ellos. Dios nos está hablando a nosotros, aquí y ahora, en las semanas y meses posteriores a la elección del Papa León XIV, y mientras crece la anticipación gozosa por la canonización del beato Carlo Acutis. Algo inusual, casi imperceptible para el mundo secular pero evidente para los ojos de la fe. Ha comenzado a suceder, no tanto en los salones dorados del Vaticano o en las cancillerías eclesiásticas, sino más bien en grupos juveniles vibrantes, en campus universitarios donde la fe busca respuestas, y dentro de capillas silenciosas y recogidas en todo el mundo. Está ocurriendo un cambio sutil, pero significativo. Los jóvenes católicos, a menudo acusados injustamente de apatía o desconexión con la institución, están prestando atención, están observando de cerca, están empezando a ver en este momento particular algo que quizás no habían visto en mucho tiempo, la Iglesia hablando su lenguaje. No imitándolo torpemente, sino ofreciéndoles algo mucho más profundo. Algo que resuena con sus anhelos más íntimos. No es algo llamativo que genere titulares escandalosos. No es algo que se vuelva viral de la noche a la mañana en las redes sociales, pero es real. Tangible y transformador. Hay adolescentes que, inspirados por su ejemplo, han desempolvado sus rosarios después de leer sobre la profunda devoción de Carlo a la Virgen. Estudiantes universitarios, de todas las procedencias y sensibilidades, se están reuniendo cada vez más para la adoración eucarística, atraídos no por una obligación impuesta, sino por una santa curiosidad. Una curiosidad por conocer a ese chico que creía firmemente que pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento podía cambiar radicalmente un alma. Y muchos, para su propia sorpresa, se están descubriendo a sí mismos que después de sentarse en ese silencio sagrado por un tiempo, simplemente no quieren irse. Han encontrado un tesoro. Lo que está sucediendo no es una revolución en el sentido mundano del término, es algo mucho más silencioso. Más íntimo que eso, está ocurriendo en la profundidad de los corazones. Y tal vez eso es exactamente lo que lo hace tan poderoso y duradero. Cuando un joven ve a alguien como él, alguien que jugaba videojuegos con pasión, que programaba sitios web con habilidad, que iba a la escuela como cualquier otro ser declarado santo por la Iglesia. Se abre una puerta en su interior que quizás ni siquiera sabía que existía. Ese testimonio viviente le dice de manera directa y personal, tú también puedes ser santo. Ahora mismo, exactamente donde estás, con tus talentos y tus debilidades. Y cuando ese mensaje es reforzado y encarnado por un nuevo papa que parece estar más interesado en la renovación interior profunda que en la opinión pública fluctuante o en los aplausos del mundo, algo notable comienza a tomar forma en el alma de la Iglesia, una confianza renovada. Confianza en que la Iglesia no ha olvidado su alma, su verdadera esencia. Confianza en que la belleza, el misterio y la reverencia no son reliquias de un pasado lejano, sino tesoros vivos y vivificantes para el presente. Confianza en que ser católico no se trata de una actuación externa o de cumplir con una serie de normas, sino de una transformación interior profunda.
de dejarse moldear por la gracia de Dios. En el Papa León XIV, muchos jóvenes católicos ven a un líder que no está apresurándose por reinventar la Iglesia según los dictados del mundo, sino por recordar con fidelidad y valentía quién es realmente la Iglesia en su misterio más profundo. Y en el Beato Carlo, ven a alguien que respondió a esa identidad con una radicalidad evangélica vivida en lo ordinario de cada día. El genio de este momento eclesial no reside, quizás, en su novedad deslumbrante, sino en su claridad serena y penetrante. Dos vidas, separadas por generaciones y contextos muy diferentes, convergiendo de manera providencial en un propósito común, ambas apuntando con insistencia hacia la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana. Ambas recordando al mundo entero que la santidad no es una reliquia arqueológica del pasado, sino un llamado vibrante y urgente para el presente. Y ahora, todas las miradas, llenas de expectación y esperanza, están empezando a girar hacia lo que viene después. Porque aunque esta conexión es intrínsecamente hermosa e inspiradora, también lleva consigo un peso de responsabilidad y una promesa de futuro. Si el Beato Carlo Acutis se convierte, como muchos esperan y rezan, en el primer santo canonizado por el Papa León XIV, este acto establecerá un tono no solo para este pontificado, sino también para la dirección más amplia que tomará la Iglesia en las próximas décadas. Enviará una señal inequívoca y poderosa a la próxima generación: tú perteneces aquí. En el corazón de la Iglesia, estás llamado aquí, a vivir en plenitud tu vocación, y eres necesario aquí, con tus dones únicos, para la misión de la Iglesia en el mundo. Ese no es, en absoluto, un mensaje pequeño o insignificante. Durante décadas, ha habido un anhelo silencioso pero profundo entre muchos jóvenes católicos. Un deseo de ser vistos no como números en una estadística, no como un problema a resolver, sino como almas capaces de grandeza espiritual, de sacrificio heroico, de alegría auténtica y duradera. La canonización de Carlo bajo el liderazgo pastoral de León podría ser la respuesta más elocuente y poderosa de la Iglesia a ese anhelo en toda una generación. Pero este momento, tan lleno de gracia y potencial, también pide algo a cambio. Pide a los jóvenes católicos, y a todos los fieles, que no esperen a que la santidad sea conveniente o fácil. Les pide que se presenten con generosidad a la Santa Misa, a la oración personal y comunitaria, los unos a los otros en la caridad fraterna. Los desafía a creer con una fe adulta y comprometida, incluso, y especialmente, cuando creer es difícil o impopular. Y quizás, por encima de todo, los invita a escuchar no solo a las innumerables voces que claman en el mundo digital y en la sociedad, sino a la voz pequeña y silenciosa del Espíritu Santo. Esa misma voz que una vez susurró al corazón de Carlo y que aún hoy sigue susurrando a quien quiera escucharla. No estamos presenciando simplemente un espectáculo mediático o un evento eclesial más. Estamos viendo una semilla de esperanzas siendo plantada en la tierra fértil de la Iglesia. El mundo, con su lógica puramente terrenal, puede que no lo entienda del todo. Los titulares de los periódicos pueden pasarlo por alto o minimizarlo. Pero en lo profundo del corazón de la Iglesia, algo grande está agitándose, un giro gentil pero firme hacia la reverencia, hacia el silencio fecundo, hacia lo sagrado que da sentido a todo. Y ese movimiento,
nacido en las vidas entrelazadas de un chico que amaba a Dios sobre todas las cosas y un papa que ha elegido un nombre cargado de historia y profecía. Aún no ha terminado, apenas está comenzando a hablar al mundo. Y tal vez eso, precisamente eso, es lo que hace que este momento particular en la historia de la Iglesia sea tan extraordinario y digno de nuestra atención más profunda, no la grandeza externa o el boato de los eventos, sino su precisión silenciosa, su delicada arquitectura divina. Un papa elegido contra todas las expectativas humanas escoge un nombre que despierta ecos de la historia y susurros de futuro. Un adolescente que hace mucho tiempo dejó este mundo para ir al encuentro del Padre. Continúa inspirando al mundo entero con la pureza de su corazón y la claridad de su propósito. Y entre ellos, entre el Papa en la tierra y el joven en el cielo, algo no dicho, pero profundamente sentido, pasa, un sentido de continuidad ininterrumpida, de llamado persistente, de gracia sobreabundante, desplegándose ante nuestros propios ojos. El Papa León XIV quizás nunca conoció personalmente a Carlo Acutis en esta vida. Quizás nunca caminó por los mismos caminos físicos ni pronunció exactamente las mismas palabras, pero ahora lleva el peso y la responsabilidad de guiar a la Iglesia en un momento en que el luminoso legado de Carlo está emergiendo con una fuerza arrolladora. Y tal vez ese sea el punto central, porque en el misterio insondable de la Iglesia, el pasado y el presente nunca están realmente lejos el uno del otro, el tiempo. En la economía divina, a menudo se pliega sobre sí mismo. Los nombres resuenan con nuevos significados a través de los siglos. Y el cielo camina discretamente junto a la historia humana, influyéndola de maneras que solo la fe puede percibir. Al final, no se trata solo de un nombre pontificio o de una ceremonia de canonización. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de que la Iglesia recuerde una vez más, con renovada convicción, quién es ella en su esencia más profunda. Se trata de redescubrir con asombro la maravilla infinita contenida en la Sagrada Eucaristía, la belleza transformadora de la oración auténtica y la fuerza pacificadora del silencio contemplativo. Se trata de creer nuevamente, con la sencillez de los niños y la firmeza de los mártires, que los santos no son meras reliquias de un pasado glorioso, sino compañeros de camino vivos y activos, que la santidad no es una meta lejana e inalcanzable reservada para unos pocos elegidos, sino una invitación personal y presente para cada uno de nosotros. Así, mientras el Papa León XIV lidera con sabiduría y el ahora San Carlo Acutis intercede poderosamente desde el cielo, los fieles quedamos con una elección fundamental: observar este momento de gracia desde la distancia, como meros espectadores, o adentrarnos con audacia en él con una fe renovada, una esperanza encendida y un amor sacrificial. Porque la Iglesia no solo está observando la historia desde una tribuna, la está viviendo, la está construyendo, la está sufriendo y la está celebrando, día tras día. Si este mensaje profundo ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de esperanza en tu alma, te invitamos a no olvidar dejar un me gusta como signo de tu sintonía, a suscribirte a nuestro canal para no perderte los tesoros que están por venir, y a activar las notificaciones para ser el primero en recibirlos. Más importante aún, comparte tus pensamientos, tus reflexiones, tus propias conexiones en la sección de comentarios. Nos encantaría saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cómo resuena esta historia en tu propia vida de fe?
Que la fe inquebrantable, la esperanza que no defrauda y el amor que todo lo transforma los acompañen siempre en su caminar. Nos vemos, con la ayuda de Dios, en el próximo encuentro.